características generales de las principales familias de plantas ornamentales. Y para eso nos basamos en los caracteres diagnósticos. ¿Se acuerdan que yo les dije que, por un lado, fuimos viendo todo el desarrollo de los distintos órganos y algunas cosas que ustedes pensaron que eran muy pesadas y para qué la vamos a ver y para qué quiero esto? Bueno, todo eso se aplica ahora acá. ¿Y qué son los caracteres diagnósticos? Los caracteres diagnósticos son algunos caracteres que me dicen que una especie pertenece a una familia o a otra. ¿Y por qué es importante saber dónde está o qué es? Más allá de poder, que ahora el ejercicio lo vamos a hacer en poder decir, esta especie pertenece a esta familia o esta especie pertenece a esta otra, la idea acá es que ustedes, después, en el momento de estar trabajando, puedan hacerse el ojo de esos caracteres diagnósticos y poder identificar especies. Porque como hablábamos la semana pasada, no es lo mismo una especie de lavanda que otra, no es lo mismo una especie de... Ustedes me dirán, pero a ver, son de la misma familia, las dos lavandas son lamiáceas, son de la misma familia. Entonces, ¿qué caracteres diagnósticos? No, pero si yo hago el ojo y empiezo a trabajar con los caracteres diagnósticos de la familia, yo después ya sé, cuando necesito diferenciar especies, qué tengo que mirar o qué es un carácter diagnóstico. Entonces ya me va a quedar, tal vez las primeras veces tenga que anotarlo y ir armándome las fichitas, porque cuando ustedes trabajen, esta ficha que están armando ahora para el trabajo, el TP4, pero no, creo que ya terminó el TP4, ya se lo entregaron el 1 de junio, pero bueno, lo que trabajaron ahí es lo que van a tener que armar ustedes cuando estén en un vivero o cuando estén trabajando en jardinería o cuando estén diseñando o armando jardines. Tener esas pequeñas fichas donde además de las características de la especie, de la planta, cómo es su raíz, cómo es su tallo, cómo son sus hojas, cómo son sus flores, les van a agregar, cosas que por ahí en esta materia no lo vemos, pero sí lo vemos en otra, le van a agregar todas esas cuestiones de necesidades de sol, necesidad de agua, tipo de suelo necesario, toda una cuestión que va a completar su ficha de cada planta. Y ustedes me dirán, pero ¿es necesario? No, tal vez lo pueden tener en la cabeza, tal vez con el tiempo ya no lo necesitan, tal vez los que se dediquen a mantenimiento de jardines no les sea tan necesario, pero sí un viverista. Lo que me mandaron, ¿es esta rosa o es esta otra rosa? Lo que me mandaron, ¿es lirio o es iris? ¿Sí? ¿Es un narciso o es un amarilis? Entonces, esas cuestiones tenemos que ir manejándolas. Entonces vamos a ir viendo, yo le decía, cuando empezamos hoy a charlar, tenemos más de, no sé, pero varios cientos de familias. Ustedes piensen que hay miles de especies de plantas y que se van agrupando en distintas familias. Y esas familias muchas veces son familias muy extensas, como pueden ser las poáceas, las gramíneas, con montones de especies, como las asteráceas, que también tienen montones de especies, como las fabáceas, y otras veces son familias muy chiquitas, con 2, 3 especies, casos como las gingoáceas, que tienen una sola especie, es una sola especie, un género con una sola familia, y eso va a aparecer. Entonces, es imposible aprenderse todas las especies, aprenderse todas las familias. Y por eso también vamos a rever que, y eso también se los agrego, no está en esta clase ahora, pero está en lo que es el apunte, el tema de las claves. ¿Qué es una clave botánica? Una clave botánica ustedes la van a encontrar en montones de libros. Hay un libro que no está incluido acá, pero que
si lo pueden conseguir y comprar, se los recomiendo. Se llama Enciclopedia de Horticultura y Jardinería. Enciclopedia Argentina de Horticultura y Jardinería. Después, si en un caso, les paso el nombre bien concreto. Pero es también tiene varios años. Puede ser que las últimas especies introducidas no estén, pero también es me parece que es de Parodi, de Dimitri con Dimitri Parodi, son dos botánicos, y lo que hicieron ellos fue recopilar en un libro todas las especies que en ese momento, alrededor de la década de los 90, 80-90, todas las especies que se cultivaban para horticultura y para jardinería en la Argentina. Y entonces lo primero que hacen es ir armando una clave. ¿Y qué es una clave? Es un sistema que nos va dando opciones. Entonces, por ejemplo, una clave que van a tener que armar una clave ustedes, pues tal vez en la próxima clase trabajemos en un poquito de lo que es el armado de clave. Una clave es un sistema que me va dando opciones y yo tengo que ir eligiendo hasta que yo llego a un final, y está basada en características. Por ejemplo, yo puedo decir, opción A, hojas paralelinervadas. Opción B, hojas palmatinervadas o pignatinervadas. ¿Sí? Entonces, si yo lo que estoy viendo es una hoja con nervaduras paralelas, entro por la opción A. Si no, voy a la opción AA. En la opción AA, ya ahí separé mis plantas. Y la que tengo, supónganse que tengo una rosa. Ahí les va a decir, hoja, opción B, dentro de la opción A, opción B, hojas pignatinervadas u hojas palmatinervadas. Bueno, son pignatinervadas, bien, una rosa tiene una nervadura pignatinervada. Perfecto, me queda en la opción B. Y así, y la opción C va a ser hoja simple, hoja compuesta, y ahí los va a ir llevando de los caracteres más amplios hasta que terminemos en los caracteres más específicos y nos digan, bueno, esto es rosa gálica, ¿sí? Y llegamos ahí. Ustedes eso lo van a tener que hacer con las 8 especies, los 8 individuos que van a tener, y van a llegar a esta familia. Esto es Fabacia, esto es tal cosa, esto es tal otra, llegan hasta ahí. Pero los caracteres diagnósticos sirven para eso. Y eso lo van a encontrar en cualquier libro que tenga sistemática. Nos va a ir llevando de esa forma. Pero bueno, avancemos entonces, una vez dicho esto, avancemos con el tema. Entonces, la clase monocotiledóneas o liliópsidas, ¿se acuerdan? Liliópsida, monocotiledonia es un término un poco menos técnico, más vulgar, que incluye a todas las plantas que tienen un solo cotiledón en su semilla. Y cuando hablamos de eso, una de las familias más importantes dentro de las monocotiledóneas, dentro de las que se cultivan como ornamentales, aparecen las amarilidáceas. Las amarilidáceas tenemos los amarilis, los hemerocalis, ¿sí? Tenemos varias familias que son interesantes. ¿Y cuáles son las características? Y acá fíjense, ya van a empezar ustedes a encontrar algunas que podrían llegar a ir asumiendo. Las hojas son simples, lineares, o sea que son paralelinervadas, o en forma de correa, de cinta, son planas, tienen nervaduras paralelas, o sea, típico de monocotiledonia. Las inflorescencias suelen ser en umbelas. ¿Vieron para qué servía todo lo que yo les martillé la cabeza con tipo de inflorescencia, tipo de flores, fruto? Bueno, inflorescencia en umbela. ¿Se acuerdan la umbela? Era esa inflorescencia donde las flores se agrupaban, el raquis era un punto y las flores salían todas del mismo punto, eran flores pediceladas, tenían un pedicelo, bueno, eso es una umbela, ¿sí? Como un paragüita formaba. Y cuando yo quería ver cómo florecía del centro hacia afuera. Y esa inflorescencia en umbela se forma sobre
un escapo. Fíjense acá, inflorescencia en umbela y el escapo este, que es como un pedúnculo largo que sale de la roseta basal de hoja que está acá abajo. Las flores son hermafroditas, son actinomorfas, o sea que son flores que tienen, la puedo cortar en varios planos y siempre voy a tener dos mitades simétricas, con 6 tépalos. ¿Se acuerdan en flores cuando vimos perianto y perigonio? Que el perianto era cuando cáliz y corola eran bien diferentes y perigonio era cuando cáliz y corola eran iguales. Miren, si yo miro acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, y lo primero que diríamos, son pétalos, esa es la corola, no. Hay 3 que son pétalos, hay 3 que son sépalos, hay 3 piezas del cáliz y 3 de la corola, pero como son iguales, no hay diferencia, se dice que es perigonio. Y se dice que son 6. 6 tépalos, porque no son ni sépalos ni pétalos, dispuestos en 2 verticilos. Si yo los veo que hay 3 en un nudito y 3 en otro. Y el ovario en las amarilidáceas es ínfero. Algunas azucenas pertenecen acá, ¿sí? El fruto es una cápsula y muchas amarilidáceas son tóxicas, ¿sí? Porque son bulbosas, porque tienen bulbos, tienen esos tallos modificados. Por eso las hojas, no hay un tallo, el tallo que se forma es ese pedúnculo, pero el tallo, más allá del bulbo, es apenas después un braquiblasto cortito, un tallo cortito, de donde salen todas las hojas que forman como una roseta en el suelo. Parece que salen todas juntas en el mismo lugar. Y después de un tiempo, en el medio sale ese pedúnculo, ese escapo floral, con la umbela a la punta. Esas son las amarilidáceas. ¿Sí? ¿Conocen esta? Sí. ¿Conocen alguna otra? Seguro. Primer familia que vamos a ver. Después tenemos las liliáceas. ¿Qué son las liliáceas? Son muy parecidas las liliáceas, ¿sí? Pero también tienen órganos subterráneos, pero acá, a diferencia de las amarilidáceas que siempre tienen un bulbo, acá puede ser un bulbo o un rizoma. Las hojas tienen venación paralela, son alternas, son simples, y acá es donde empieza, y acá tenemos que tener algunas cuestiones. Las inflorescencias pueden ser una umbela, pero también puede ser un racimo o pueden ser flores solitarias. Flores solitarias. ¿Sí? Acá no hay una umbela. Si no hay una umbela, es una liliácea. Si hay umbela, pueden ser... Me fui para acá. Si hay umbelas, pueden ser o liliáceas o amarilidáceas. ¿Y cómo me doy cuenta? Por los estambres. Si tengo 3 estambres, es amarilidácea. Si tengo 6, son liliáceas. Y ¿vieron que las amarilidáceas tenían ovario ínfero? Las liliáceas tienen ovario súpero. Otra diferencia. Entonces te miran, ¿y tengo que despachurrar la flor para saber si es una liliácea o una amarilidácea? Sí. Porque yo te muestro esto y vos decís, ¿qué puede ser? Está bien, acá no hay umbela, pero si tuvieses una umbela, si tuvieses un agapanto, ¿qué es? ¿Una liliácea o una amarilidácea? Y ahí, fíjense la sutileza de los cambios. Fíjense a qué punto llegan los botánicos para poder diferenciar especies que dicen, a ver, vamos a ver el ovario. Son muy parecidas en todo, pero acá tenemos un ovario súpero y en las otras un ovario ínfero. También si me aparece en vez de un bulbo, me aparece un rizoma corto, estoy en las liliáceas. ¿Sí? Y una liliácea que pueden tener bulbos y otras pueden tener rizoma, pero la diferencia está acá. Las liliáceas dijimos, ¿no? Las liliáceas
Y seguimos, fíjense otra vez, hojas dísticas, lineales, acintadas. Hasta ahora entonces iridácea, liliácea y amidácea son iguales en las hojas. Las flores son grandes y vistosas, hermafroditas y pueden ser actinomorfas o zigomorfas. Ah, bueno, acá vamos mejorando. Tienen 6 tépalos que pueden ser similares o diferentes en tamaño y forma. Y entonces, ¿cómo la diferencio? El ovario es ínfero y generalmente trilocular. Veamos, nos tiene que dar eso de trilocular. Flores, ovario ínfero. Y no nos dice nada de cómo es. Bueno, ahí puede ser una diferencia entre iridáceas y amarilidáceas, que es que las dos son de ovario ínfero, pero las iridáceas tienen que no lo puse ya en el otro, un gineceo trilocular, o sea, si yo lo corto, si yo lo rompo, voy a ver que tiene como 3 partecitas, en cambio, las amarilidáceas tiene 2. Pero fíjense que acá ya hay una diferencia. Esta iridácea ya no es una flor actinomorfa como teníamos en las amarilidáceas. Acá es una flor totalmente simétrica. Acá también. En esta ya empezamos a encontrar algunas flores en las iridáceas que son un poco distintas. Los lirios, la flor de lis, son iridáceas. Son flores que ya no son tan simétricas, porque fíjense que si yo paso una línea por acá, las dos mitades son iguales, pero si la paso por acá, ya las dos mitades que me quedan no son simétricas. Y esa es la ventaja de así podemos diferenciar las iridáceas. ¿Está? Vamos a ir a algo un poco más distinto. Estas 3 familias son complicadas, pero se puede. Acá sí, las palmáceas. Acá no necesito que esté florecida. Todos sabemos que es una palmera. Y hay muchas palmeras. Así que pueden poner, y acá pueden hacer trampas, pueden poner 2 palmeras. Y ya se les simplifica bastante. En vez de tener que diferenciar 8, van a tener que diferenciar 6 nomás. ¿Cuáles son las características de las palmeras? Fundamentalmente que tienen un tallo que es leñoso, aunque no hay madera, sino que es leñoso porque tiene mucha fibra, y es un tallo muy típico, que lo vimos cuando vimos tallo. Dijimos que el tallo de las palmeras se llamaba estípite. ¿Por qué? Porque era un tallo donde no había ramificación y que las hojas aparecían solamente en el extremo. Las palmeras tienen un tallo alargado, ¿sí?, donde van apareciendo las cicatrices foliares y después aparece la corona de hojas arriba. No tiene ramificación y es un tallo leñoso. Las palmeras son típicas, sabemos al instante qué son las palmeras. Tienen hojas grandes, todas las palmeras tienen hojas grandes para lo que es la planta, ¿sí? Y acá fíjense que dice que las hojas pueden ser pinnadas, palmeadas o costapalmadas. O sea, las hojas pueden ser distintas. Pero todas están dispuestas en una corona en el ápice del tallo. Y otra característica de las palmeras es que su inflorescencia es un régimen. ¿Se acuerdan que yo les conté que el régimen era que tenían flores hermafroditas dispuestas como en un racimo, pero todo eso iba acompañado por una bráctea muy grande, por una hoja modificada muy grande, que podía ser leñosa o siempre era dura. Si ustedes se fijan en todas las palmeras, inclusive en las rafias, cuando alcanzan a florecer, hay una hoja así entera, dura, que acompaña toda la inflorescencia. Eso se llama régimen. Después en el fruto no podemos hacer mucho porque el fruto es una drupa, como en el caso de la palmera, la palma caranday, o el coco, la yatay, y en otros casos son unas bayas carnosas. Bueno, la palmera datilera también son drupas. ¿Se acuerdan de la drupa? Un fruto carnoso con un carozo, con el endocarpo leñoso. ¿Vieron cómo era importante por ahí ir aprendiendo todos los términos? Porque ahora nos encontramos con esto. Y no hay duda, fíjense, ese tronco leñoso, acá esta parte todavía está blando, pero va a seguir creciendo,
y una corona de hojas en la punta. Un tronco leñoso y una corona de hojas en la punta. Familia Palmáceas, no hay dudas. Si encontramos una palmera que acá en la punta está ramificada, no es una palmera. Es otra especie son otras especies que también son monocotiledóneas, que son las dracenas y los cordilines. Dracena es el género y cordiline también es un género se les llama palmeras, pero no son palmeras. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, que es otra familia. Las poáceas o gramíneas, como se las conoce más comúnmente, hay un montón de especies. Las poáceas, la principal característica que tienen un tallo hueco. El tallo es una caña. Así como la caña tacuara o la caña bambú tiene un tallo hueco, que es duro, que es leñoso, bueno, todas las gramíneas tienen un tallo hueco. Si ustedes se fijan, todas, los paspalum, los panicum, que ya no existen más, todos los tipos de césped, todos tienen las festucas, los ryegrass, todos tienen un tallo hueco. Esa es una de las características que nos permite diferenciarlas sin tener la flor. Las hojas son simples y son hojas que son paralelonervadas, no tienen pecíolo, pero tienen una vaina. El pecíolo es como que se ensanchó y envuelve el tallo. Todas tienen vaina, excepto una tribu dentro de las poáceas que se llaman bambúceas, donde justamente está el bambú y la tacuara. Las bambúceas, van a ver y hagan el ejercicio, si ustedes pueden ver tacuara y pueden ver que es Guado atrini, el nombre científico, o tienen la caña de Castilla, la caña común, Arundo donax, van a ver que el Arundo donax tiene una hoja como la que veníamos viendo, con vaina envolvente, y la tacuara tiene una hoja con un pecíolo. ¿Sí? Es la única grupito, la única tribu, las bambúceas, dentro de las poáceas, una tribu que estaría entre familia y género, que tienen hojas pecioladas. Pero si no, la gran mayoría de las gramíneas tienen hojas sin pecíolo y con una vaina abrazadora. Pero, fíjense, lo importante es hasta acá. La inflorescencia elemental de las gramíneas es la espiguilla, que después van a formar espigas de espiguillas, racimos de espiguillas, panoja de espiguillas, pero siempre van a tener una espiguilla, y el fruto va a ser más o menos, más grande, más chiquito, con una forma o con otra, o como un granito de trigo o como un granito de maíz. Es un fruto especial que es el aquenio, que es un fruto seco, donde tiene una sola semilla, pero la semilla está pegada, es una sola forma, una sola cosa. Fruto y semilla están pegados, unidos. El tegumento de la semilla, la cáscara de la semilla, está pegado al fruto. Entonces, lo que hablamos de semillita, en realidad es un fruto con una sola semilla. Parece chistoso, pero es así. Esas son las gramíneas, muy, muy fáciles de diferenciar. Solamente las podemos llegar a confundir pero tampoco están así para confundirlas, con las ciperáceas, que no las incluí acá. Las ciperáceas son una familia donde están los paragüitas, los papiros, los cebollines, que la característica principal es que la inflorescencia, si bien también tienen una semilla parecida a la gramínea, pero no es tan parecida porque no es un aquenio, sino que es un cariopse, pero las inflorescencias que tienen, si ustedes le prestan atención, que lo vimos, que se llaman antelas, son como una espiga de espiguillas, pero medio de forma triangular.
vayan y revisen de vuelta los apuntes de inflorescencia y van a ver que hay una diferencia. Aparte, generalmente, mientras que las gramíneas tienen una roseta de hojas y después sale el tallo, se elonga ese tallo y en cada nudo va a aparecer una hoja, las ciperáceas van a tener una roseta de hoja, van a tener como un escapo floral, como un tallito, sin hojas en el medio, sin ramificaciones, y en la punta aparecen otra vez hojitas y hay la inflorescencia. Vendría a ser, si hacemos, salvamos la diferencia, como una palmerita, porque tiene un penacho, una corona de hojas con las flores ahí arriba, una palmera, pero que abajo, en la base, tiene una corona de hojas. Las más comunes, porque después van a ver que no solamente el ciperu, los ciperus, Ciperus papyrus, que es el papiro, y Ciperus alternifolius, que es el falso papiro o paragüita, o el Ciperus rotundus, que es el cebollín común, son las únicas especies. También tenemos los juncos. Todos los juncos también son ciperáceas, pero hay una visible diferencia con lo que es la gramínea. Así que la familia Poaceae, y la familia Poaceae nos aporta, fíjense, las setarias, los panicum, los paspalum, todas las cañas, todos los césped, todas estas plantas que se usan como matas, todas esas son poáceas, gramíneas. Y creo que esta fue la última que puse dentro de las monocotiledóneas, que son las orquidiáceas, las orquídeas. ¿Sí? Principal característica, las flores son típicamente zigomorfas. Y las flores tienen 2 o 3 cositas importantes. Un labelo, que es un pétalo modificado, que generalmente es muy grande. Fíjense, miren. ¿Ven? El labelo. Bueno, acá el labelo es más chiquitito, pero hay un pétalo modificado que tiene una forma rara. ¿Sí? Después tienen una columna o ginostesio, que es un órgano que surge de que se fusionen, se unan el androceo y el gineceo. Acá no pasa como en otras plantas que vamos a ver, de que el gineceo se une. No, acá gineceo y androceo se unen y forman esa columna que aparece ahí, esta columna que aparece acá. Bueno, acá aparece esta columna acá, ese se llama ginostesio. Están unidos. Y otra cosa que es interesante son los polinios. En las orquídeas, los polinios, los granos de polen, se aglutinan y forman como una masa pegajosa y toda granulosa, porque en realidad son muchos granitos de polen pegados, y que eso hace que los polinizadores los puedan transportar mucho más fácil. Hay una característica de la familia de las orquídeas que tienen semillas muy chiquitas y con muy poca sustancia de reserva. Por lo tanto, es muy difícil la reproducción de orquídeas por semilla, porque las semillas son muy chiquititas y con muy poca sustancia de reserva. Entonces, cualquier problemita que tengan durante la germinación se mueren, pero sí producen muchas semillas. Bueno, las hojas son simples, son enteras, eso no hay mucha diferencia. Y las raíces pueden ser raíces fibrosas, fasciculadas, como en las gramíneas, en las orquídeas terrestres, y en las orquídeas epífitas pueden ser raíces con velamen. Pero no hay duda que las orquídeas son muy llamativas, muy características, y no hay mucha duda de cuando estamos en presencia de una orquídea. Fíjense lo que es este labelo. ¿Ven todo este pétalo acá modificado? Miren lo que es este labelo. Es esto. Nada que ver con los otros. Y fíjense que son flores asimétricas, totalmente asimétricas. Miren lo que es este labelo. Forma como una copa. Bueno,
Acá en Entre Ríos suele aparecer una orquídea silvestre que tiene una flor parecida a esta, pero obvio que mucho más chiquita y de color verde. Es una flor que cuando la vemos parece un grupo de hojas todas arrugadas por algún ataque de un bicho o algo, y no hay no nos damos cuenta fácilmente de que es una orquídea. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Nos quedan? Sí, nos quedan muchas. Nos quedan, por ejemplo, las colmelináceas, donde tenemos la que le dicen amor de hombre ay, no es Sansevieria, es Secreacea purpúrea. Tenemos la Sebrina péndula, que es como una enredaderita que tiene unas hojas ovaladas, que tiene los bordes y el centro de color bordó, y entre esas líneas bordó aparecen el resto de la hoja de color verde. Sebrina péndula, la Secreacea purpúrea, que es esa que le dicen amor de hombre, yo no sabía que se decían así, carne de perro también creo que le dicen, que es una enredadera que también es rastrera y tiene unas hojas de color bien bordó, los tallos de todo bordó, y la florcita es una florcita no muy grande, muy bonita, que tiene 3 pétalos rosados y en el centro los estambres bien amarillos. Muy bonita. Las cornelináceas es otra de las familias. Bueno, las ciperáceas que ya las charlamos. Creo que no me olvido de ninguna familia así importante. También son monocotiledóneas las cebollas, los ajos, el azafrán, el verdadero azafrán, es una orquídea, o sea que hay muchas especies de ornamentales de importancia. Bien, continuamos con las dicotiledóneas. ¿Sí? La clase dicotiledónea, a diferencia de las monocotiledóneas, en su semilla tienen 2 cotiledones, son las que más conocemos. Y la principal característica de las dicotiledóneas, ahora, fíjense que la principal característica de las monocotiledóneas, de la clase Iliopsidas o monocotiledonia, es que sus hojas son paralinervadas. Sin embargo, las musáceas, otra familia que me estaba olvidando, las musáceas tienen hojas anchas, que son el bananero, por ejemplo. La musa paradisíaca es monocotiledonia. La flor de pájaro, por ejemplo, la costilla de Adán, también es una monocotiledonia. La oreja de elefante es una monocotiledonia. O sea, no todas las características son para todos. Sí, lo de un cotiledón o 2 cotiledones. Y en este caso, también, 2 cotiledones. Vamos a ver algunas familias, acá sí quedan afuera un montón, pero a ver, vamos a ver las principales. No podía faltar, por supuesto, las fabáceas. Las fabáceas, la principal característica, y acá hay un problema con las fabáceas, porque las fabáceas en su momento, leguminosas, yo les conté ya la clase pasada que se clasifican por lo que encontraban en Europa. Y en Europa es un poco esta descripción, y cuando venimos a América tenemos que empezar a hacer las salvedades. El fruto típico de la fabácea y que recibían su nombre técnico, su nombre vulgar anterior, es porque el fruto era una legumbre, una chaucha. Pero yo les dije, en América hay muchas fabáceas que no tienen legumbre. La tipa, el chañar, o sea, tipo anatipu, el Geoffroia de Cortican, el chañar, Bakelia caven, el espinillo baromito, el Enterolobium contorticilicum, que es la oreja de negro, timbó, no tienen legumbres. Después, en general, hay de todos tipos. Hay árboles, arbustos, hierbas. En ese sentido, no podemos
no dejar nada afuera. Las hojas pueden ser hojas simples, como en Baguinia candicans o Baguinia forficata, que es la pezuña de vaca, o pueden ser hojas compuestas, como en Lathyrus odoratus, que es la arvejilla, o bicompuesta, como por ejemplo el Enterolobium contorticilicum, que tiene hojas bicompuestas. Trifoliada como los tréboles, Trifolium repen, Trifolium las comelinas, los tréboles de carretilla que se usan en muchos parques como como césped, como cobertura de suelo. Y lo que sí pasa es que todas las fabáceas tienen estípulas. O sea, tienen esos anexos foliares que eran como dos orejitas que aparecían en la base foliar. Que en algunos casos, como en el aromito, como en el Baccalia caven, se transforman en espina. Las espinas del espinillo son en realidad las estípulas de las hojas. Las flores son hermafroditas y generalmente tienen corola papilionácea. ¿Qué es esto? Esa corola típica que vemos que tiene forma de mariposa. Fíjense, acá tenemos una baguinia, las dos baguinias. Fíjense, ¿ven? 5 pétalos y esta corola donde tenemos, esta no es la típica papilionácea, la típica papilionácea sería la del ceibo, Erythrina cristagalli, que tiene un pétalo bien grande que se llama estandarte, dos más chiquitos que se llaman ala, y estas dos de abajo se unen formando como una sola cosa que se llama quilla. En este grupo, porque tiene 3 grandes subfamilias o tribus. Las papilionáceas, que son las que tienen la flor típica en forma de mariposa, y las... ahí volvió. Veía acá en el teléfono que se me había ido la imagen. Bueno, estas, que son las cisalpinoideas, que fíjense que tiene flor de mariposa, pero no tan parecido a la mariposa, no tiene ese barquito acá abajo. Y después tenemos otras que son las mimosoideas, ya se me mezclan un poco los nombres, las mimosoideas, que no tienen este tipo de flores, sino que las flores son como tubitos y que se agrupan en inflorescencias que son en cabezuelas o redondeadas. Y ahí entra Bacchelia, o sea, el espinillo, todas las mimosas, entran muchas otras especies que no tienen el tipo de flores típicas. Otra vez, especies típicas de América. Otra característica que sí o sí tienen las fabáceas es que todas tienen la capacidad de tener raíces modificadas que forman simbiosis con raíces simbióticas, forman simbiosis con bacterias y pueden fijar nitrógeno. Otra gran familia de muchísima importancia es las rosáceas. Y ya acá van teniendo una idea de cuáles pueden ser las rosas. ¿Sí? Las rosas. La flor de rosa, fíjense qué fácil que de describir, que tiene una corola rotácea. Tienen 5 pétalos y tiene una corola rotácea. O sea, una corola en forma de rosa. No hablemos más. Cierren todo. Eso es la característica de las rosáceas. Si bien después podemos ir, también tenemos una gran familia muy grande que tenemos alguna subfamilia y vamos a tener las rosoideas, la rosa típica, las prunoideas, que son todas, si ustedes se piensan, las flores son iguales. Las prunoideas son todas las rosáceas que como fruta tienen una drupa. El damasco, el durazno, el ciruelo, el guindo, el cerezo, son todas rosáceas de esa subfamilia, pero la flor es flor en forma de rosa. No piensen en la rosa
Esto es una rosa, esto es una corola rosácea. Mira, y la rosa tiene este tipo de flor, las rosas primitivas, las rosas simples tienen esta forma. ¿Qué pasa? Las rosas que cultivamos como rosas, lo que hacen es transformar, fíjense la cantidad de estambres que tienen. Si ustedes se fijan, dice que tiene de 5 a muchos estambres, muchísimos estambres. Entonces, lo que se hace con la mejora en las rosas es ir seleccionando rosas que tienen facilidad de transformar sus estambres en pétalos. Por eso tienen tanta cantidad de pétalos. Pero en realidad es una trampa. Tiene 5 pétalos y un montón de estambres transformados en pétalos. Por eso las rosas tienen tantos pétalos. Pero en general todas tienen 5. Las maloideas, acá aparecen flores, especies que su fruto es un pomo. ¿Se acuerdan la manzana? Que el frutito era lo de adentro que tirábamos y todo lo de alrededor era un ovario ínfero rodeado por el receptáculo. ¿Bien? Pero en general tienen ese tipo de flor típico, en forma de rosa con 5 pétalos. La rosácea. Acá tenemos la coronita de novia, también es una rosácea. Si ustedes se ponen con una lupa y despanzurran esta inflorescencia y ven una florcita, van a ver que tiene esta forma. Las rosas, las coronitas de novia, todos los cerezos, los duraznos, todas esas, la frutilla, todas esas son rosáceas, otra de las familias de plantas ornamentales. Bueno, las bignoniáceas... ¿Qué flor es la que estaba al lado ahí de la que estaba mostrando? La que está esto ahí es un durazno. Durazno. Esto es un durazno. Coronita de novia. Ah, me parecía, pero no estaba segura. Una coronita de novia. Las coronitas de novia, los crataegus. ¿Se acuerdan de los crataegus? La piracanta, son todas rosáceas. Los cotoneaster, que se usan para cercos vivos. La piracanta, la que tiene las espinas grandes, los cercos vivos que son con espinas grandes. Y crataegus también tiene espinita y cotoneaster no tiene espina. Esas también son de esta familia de las rosáceas. Bueno, vamos a la familia de las bignonias, las bignoniáceas. Generalmente hojas compuestas, muchas veces con zarcillo. Dentro de las bignoniáceas hay muchas lianas, pero también hay árboles. Las flores son zigomorfas, las flores son, incluso pueden llegar a tener una forma de boquita, como que tuvieran como 2 labios. No llegan a ser exactamente así, pero son flores, piensen en la flor del jacarandá, piensen en la flor del lapacho, piensen en la flor de la bignonia. Fíjense que son flores que no son simétricas totalmente, pero que tienen como 2 labios. Esas son las flores de las bignoniáceas. Zigomorfa o subbilabiada, o sea, parecen que tuvieran 2 labios, que fuera una boca, pero no llegan. Tienen tienen corola y cáliz gamosépalo y tienen 5 partes. Los estambres son didínamos. Vamos a encontrar 2 estambres largos y 2 estambres cortos. Y a veces vamos a encontrar un estaminodio. O sea que es un estambre que está a medio camino entre un estambre y un pétalo. ¿Sí? Y las semillas generalmente son semillas aladas. Piensen en la semilla de los lapachos, piensen en la semilla del jacarandá. Son semillas que son chiquitas y tienen como alitas para dispersarse por el viento. Lapacho, una bignonia, la bignonia rosada, el jacarandá, todas esas son ejemplos de bignoniáceas. Recuerden y acuérdense de que las bignonias, que son enredaderas, van a encontrar que algunas de las hojas, algunos de los folíolos de las hojas se transforman en zarcillo o incluso pueden tener zarcillos caulinares, o sea, ramitas que se transforman en zarcillos para poder trepar. Ven lo que yo les decía, que si prestamos un poquito de atención,
Esto tiene como una curvita y es como que acá hubiese dos labiecitos. En el lapacho no se ve tan bien, pero si tomamos un jacarandá se ve bien esa, o la llamarada, la vingoña naranja o llamarada, se ve muy bien esos dos labiecitos que quieren empezar a formarse, pero no son bien dos labios porque los dos labios son las lamiáceas, que creo que también las tengo por acá, es justamente. Una característica de la lamiácea es, las flores tienen dos labios, y acá entra la salvia. Y los tallos, la característica de la lamiácea es que los tallos son cuadrados. Los tallitos son bien cuadraditos, no son redondos. Pero las flores tienen bien labiadas, fíjense. Miren cómo tienen dos, ¿eh? Un labio arriba, un labio abajo. Un labio arriba, un labio abajo. Tienen bien formada la boquita, las lamiáceas. El romero es una lamiácea. En general, la gran mayoría de las plantas aromáticas son lamiáceas. Las malváceas. Acá es fácil. Acá es muy fácil. Las lamiáceas, la malvácea, tienen hojas simples, tienen flores hermafroditas y en las flores va a aparecer un calículo. Van a obtener cáliz, corola y abajo va a haber como un cáliz más chiquito que se llama calículo. Y la clave está acá. El androceo es monadelfo. Forman un tubito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Todos los filamentos de los estambres formaban un tubito. Todos los filamentos forman un tubito y después aparece acá arriba, todos los puntitos amarillos son las anteras. Y estas 5 puntas acá es el estigma del gineceo que va todo por acá dentro de este tubo y acá abajo está el ovario. Los abutilos, los farolitos, las rosacinea son malváceas. El algodón es una malvácea. La malva medicinal es una malvácea. Hay muchas malváceas y muchas son ornamentales. ¿Sí? Y llegamos a una de las más bonitas y entretenidas, muy fáciles. Acá sí, chicos, no hay forma de errarle. Las asteráceas. Característica de las asteráceas, que su nombre común de esta familia son compuestas, es que la inflorescencia es un capítulo. ¿Se acuerdan? La inflorescencia que parece una flor. La margarita, los áster, el girasol, los cardos, las ciñas, los copetes, las caléndulas, todas esas son asteráceas. Todas esas tienen como inflorescencia un capítulo. Algunas pueden tener, como las margaritas, lo que decimos pétalos, que en realidad son flores con una corola en forma de lengua, corola ligulada. Y adentro todas florcitas que parecen un tubito, tubuladas. En otros casos, como el diente de león, todas las flores son liguladas, todas tienen como una lengüita, la corola. Y en otras, como los cardos, todas las florcitas son un tubito, son tubuladas. Todas esas son compuestas. Todas esas, su inflorescencia es un capítulo. En todas esas, el raquis, en vez de ser un palito donde están las flores, se hace como una tortita, como un plato. Y ahí arriba se colocan todas las flores. Otra característica distintiva, un poco más rebuscadita, es que el fruto es una cipsela. Piensen en la semilla de girasol. Cuando comemos semilla de girasol, en realidad estamos rompiendo el fruto, tiramos el pericarpo del fruto y nos comemos la semilla, que tiene una sola semilla, el fruto es seco y la semilla está libre, no está pegada al fruto como pasaba en el maíz y en el trigo, en los cariopsis. Y justamente es una cipsela porque el ovario porque son flores de ovario ínfero, las asteráceas. Y creo que terminamos. ¿Ven? Y ustedes me dirán, ¿y cómo sé que esto no es una flor? Porque acá todo esto son florcitas y todo esto son florcitas. Estos son capítulos, no hay dudas, son capítulos.
las manzanillas, le dije ya los cardos, le dije, hay algunas hortícolas como el alcaucil, la lechuga, la chicoria, son todas asteráceas, ¿sí? Ay, no, nos está faltando. A ver, y nos faltan muchas. Vamos a ver si podemos terminar con todas. Las solanáceas, que ya hablamos la semana pasada un poco, son plantas que tienen hojas simples o a veces hojas compuestas, como la papa. Las flores son hermafroditas, tienen 5 pétalos, pero no se parecen a una rosa. Fíjense que no son una rosita. O forman una campanita, como en las ahí se me fue esta planta, las petunias, perdón, las petunias, o en este caso la papa, fíjense que forman una copita, una trompetita, ¿sí? Como las petunias, o tienen los 5 pétalos, así como planos, pero en ese caso los estambres se unen formando como una puntita, como un tubito. Esas son las solanáceas. El ovario es súpero y la característica es que no, me fui acá. El fruto puede ser una baya o una cápsula, ¿sí? O un tomate, un gran grupo de plantas que pueden ser, generalmente son plantas hortícolas, berenjena, pimientos, tomates, papas, o cápsulas, y ahí entran las que nos interesan a nosotros, que son las petunias, Don Diego de Noche, el estramoño, que es trompetero, que le dicen el nombre común, ¿sí? Que son flores en forma de campanas, con 5 pétalos, y que después el fruto es una cápsula. La característica principal de todas estas plantas es que son generalmente plantas tóxicas. Generalmente tienen alcaloides en hojas, en tallos, en fruto, que las hacen tóxicas, ¿sí? El estramoño es una planta bastante compleja. Las solanáceas y las geraniáceas, los malbones y geranios, ¿sí? La característica principal es que las flores se van a agrupar, acá lo saqué creo, sí, no está, pero las flores se van a agrupar en cimas, o sea, parecen umbelas, pero son cimas umbeliformes, porque cuando nosotros nos fijamos, ¿ven? Las flores, a diferencia de una umbela que los pimpollos me quedaban en el centro, en las geraniáceas los pimpollos me quedan en la periferia. Siempre va a abrir de adentro hacia afuera, mientras que las umbelas abren de afuera hacia adentro, ¿sí? Si yo encuentro un geranio, esto es un geranio, esto es un malbón, vamos a encontrar esa característica. Y otra característica muy común de la geraniácea es que van a tener una gran cantidad de sustancias aromáticas en sus hojas, ¿sí? Y otra característica más en general de los erodium, de los geranium, es que cuando forma el frutito es un frutito seco que empieza a crecer y forma como una punta, como un piquito más o menos largo. En algunos casos hay una maleza que se llama alfilerillo, que es el erodium malacoide, que se llama alfilerillo porque tiene una punta, ese fruto, muy muy larga. Pero en general todos los geranios y erodium tienen como un piquito, ¿sí? Es la familia de los geranios y la familia de los malbones.